Así, buenas tardes. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están, jóvenes? Ahora sí tengo un gran tiempo de no verlos. ¿Cómo les ha ido? ¿Como que estuvimos de vacaciones o Más o menos. primero las elecciones, después los exámenes? Les cuento que solo hoy y el miércoles tenemos clases. Las notas ya están publicadas todas. Así es de que si tienen alguna duda o algún comentario, entonces por favor me hacen favor de comunicarse conmigo o con Evelyn Gabriela. Si me hacen favor, ella está al tanto ahí de las notas. Yo lamentablemente pues he estado muy atareado y ocupado, examinando privados también. Nos han estado llamando en jornadas muy extensas, examinando los técnicos profesionales. Les cuento que a muchos les ha ido muy bien, han ganado con 61 y otros pues no les ha ido muy bien porque no contestan las preguntas. Los exámenes son orales. Tienen que hablar y no tener miedo. Son presenciales. Eso se los cuento porque ustedes tienen que irse haciendo la idea de que ustedes al final del cierre de sus cursos tienen que pasar 2 exámenes, uno de la fase pública y otro de la fase privada. Previo a cumplir con todos los requisitos que establece la facultad, como son los prerequisitos, los cursos de voluntariado, los cursos de la pre y no sé qué otros cursos tienen. Yo antes daba curso de voluntariado que son otros cursos extracurriculares que no están dentro del currículum de la facultad, de la carrera, pero que ustedes tienen que cumplir como requisitos. Aparte de ello, pues ustedes tienen que acostumbrarse a hablar en público. Y entonces, al hablar en público, ustedes van a ir forjándose y formándose, ¿cierto? Ustedes ahorita están sacando el 4º semestre, pero ya el otro año van a estar en el 5º semestre. Y pasados 6 meses van a estar en el 7º semestre, ya casi acercándose a la culminación, y eso se va rápido. Miren este semestre cómo se fue. Se fue, pero rapidísimo. Bueno, entonces tienen que irse acoplando ya desde allá y se recuerdan que en las 2 fases de las áreas que se tienen que someter al técnico profesional, una es de derecho público, otra es de derecho privado, como les decía. En la de derecho público están contemplados el área de derecho penal y procesal penal. Ahí van a preguntarles los que se refiere a la teoría del delito, lo que hemos visto en este semestre. Les van a preguntar también de procesal penal. Y también el curso en el área de derecho laboral y procesal laboral. Y el curso de derecho administrativo y procesal administrativo. Son 3 áreas en la área pública. Y en el área privada, pues está el curso del área de derecho civil y procesal civil, el curso de notariado, que es una de las más importantes, y de derecho mercantil. Así es de que vayan orientándose porque esas son las áreas que ustedes al final de cuentas se van a examinar. Yo como experiencia pues les comparto aquí los exámenes. El sustentante se sienta enfrente de la terna de 3 examinadores y cada uno de los examinadores le hace preguntas. Prácticamente el examen tarda aproximadamente 1 hora por cada área. En derecho penal pues se les pregunta, ustedes ya saben, ¿qué es derecho penal? Dígame el origen del derecho penal, cuáles son las escuelas del derecho penal, qué relación hay de derecho penal con otras ciencias. Hábleme de cómo se evolucionó el derecho penal como ciencia y cómo se fue contemplando el delito, considerado como delito, cómo se crearon las figuras,
cómo se criminalizaron las primeras figuras que existen en la historia dentro del marco del derecho penal y toda una serie de situaciones que se dieron en el derecho penal a través de la historia hasta llegar a las fuentes del derecho penal y posteriormente entramos a conocer lo que es el delito. El delito ya entramos a lo que es la teoría del delito y por último las penas. Abordando los temas de las penas, ya se pasa a derecho procesal penal. Y el derecho procesal penal ya pues ya es lo que es el debido proceso, lo que son las normas jurídicas que se relacionan a toda la actividad jurisdiccional dentro de un proceso penal, el comportamiento y responsabilidad que tiene que encontrársele a la persona que de alguna manera ha cometido un delito y cuáles son las fases del proceso y una serie de cuestiones. Más o menos para darles una idea de lo que se pregunta en el examen técnico, que es fácil. Y si han salido muchos, también ustedes tienen que salir. Entonces yo los quiero ver abogados dentro de poco. Yo estuve dando clases aproximadamente hace como 5 años en un curso y precisamente ahora me ha tocado que examinar a mis alumnos. Así es de que ustedes pongan el empeño. Es cierto, la universidad, como otras, pues es una universidad que tiene muchas actividades políticas, muchas actividades de exámenes y una gran cantidad de actividades que a veces interrumpen las clases. Pero ustedes no deberían de interrumpir. Ustedes tienen bibliografía que leer. No se confíen que porque no hay clases, porque el licenciado no va a poder estar, o porque hay clases o hay exámenes, yo ya no voy a hacer nada y mejor me voy a poner a hacer otra cosa. Acostúmbrense que el periodo de clases, pues lean algo relacionado a lo que ustedes están estudiando. En esta época de vacaciones, acostúmbrense a no olvidarse de los libros. Lean más de algo que esté actualizado. Si ustedes encuentran alguna nota en la prensa de alguna noticia que se relacione con algún delito, vayan y busquen su código y entiendan que lo que está relacionado ahí lo acogen a lo que dice su código. Entonces es una experiencia muy bonita. Entonces, creo que de alguna manera ustedes se van a acostumbrar porque la metodología de un abogado es que siempre tiene que leer. Por eso es que estudiamos nosotros leyes, estudiamos doctrina, estudiamos jurisprudencia, porque el abogado siempre tiene que estar leyendo. El abogado todo el tiempo tiene que estar leyendo. Si se dedica a la pesca o se dedica a descansar, entonces no es abogado. Es cualquier otra persona, pero menos abogado. Y entonces hay un refrán que nos habla y nos dice, el abogado que no estudia, cada día es menos abogado. Recuerden que todos ustedes van con el ánimo de salir y salir graduados. Yo he tenido la oportunidad de examinar a alumnos que han estudiado en la jornada matutina, en la jornada vespertina y en la jornada nocturna. Y he encontrado que obviamente los de la jornada matutina, pues como solo eso hacen, pues llegan como un poquito más hábiles en las respuestas. La jornada vespertina un poquito y la jornada nocturna es la que cuesta un poquito más. Pues como esta jornada, que ustedes reciben clases en la jornada nocturna, pero porque de alguna manera ustedes estudian y trabajan. Entonces, cuando se tienen esas dos actividades, de alguna manera resulta cansado. Pero hay algunos, bueno, muchos estudiantes que cuando se examinan dan a conocer sus inquietudes de todo el tema que ellos han estudiado. O sea, yo he trabajado, hay un compañero por ahí que estudió la carrera trabajando de plomero. El trabajo que realizaba no se vinculaba en absoluto con la carrera, pero salió con mención especial. Fue una de las mejores calificaciones que obtuvo en el privado. Entonces quiere decir que hubo un esfuerzo. Entonces hay que ponerle atención para todos aquellos que están trabajando en las áreas que sí se relacionan con la carrera, pues aprovechen al máximo esa experiencia porque eso les va a ayudar al final de cuentas, tanto en su examen técnico profesional como en el desarrollo de la vida profesional. Recuerden que ustedes están estudiando en una universidad del pueblo. Están estudiando en una universidad que está catalogada como una de las mejores universidades del mundo.
Es una tricentenaria universidad, no es una universidad de 10 años ni de 20 años. Es una universidad de 300 años que hay que tener esa reflexión. Y salir de la Universidad de San Carlos es un honor. Y la Universidad de San Carlos egresa personas con calidad, con una alta distinción de su conocimiento. Prueba de ello es de que hay muchos egresados de la Universidad de San Carlos que han ocupado puestos extraordinarios, especialmente en el área del derecho. Por ejemplo, hay algunos que han llegado a ser secretarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, otros que han sido secretarios de la Corte Internacional Penal y una gran cantidad de profesionales que en Europa, en Asia y en otras latitudes del mundo han puesto el honor de la Universidad de San Carlos. Quiere decir que cuando ustedes obtienen un título de la Universidad de San Carlos, eso es una distinción especial y eso se puede apreciar tanto aquí en el país, aquí internamente, siempre toman en cuenta a los egresados de la tricentenaria Universidad de San Carlos. Eso quiere decir que es un honor. Recuerden que nosotros nos debemos al pueblo de Guatemala y tenemos que devolverle al pueblo de Guatemala porque ellos nos pagan este grado académico superior. Porque al final la matrícula que ustedes pagan, si se dan cuenta, en comparación con las matrículas que se pagan en otras universidades privadas, pues es triple, cuatriple, quintuple la cantidad que se paga. Entonces, tenemos que hacer memoria. Y no porque sea la universidad popular, vamos a salir raspados con un 61. No, tenemos que salir con una distinción. Y esta es una de las universidades mejores del mundo, catalogada como una de las mejores universidades de Latinoamérica. Rebasa muchas universidades que tiene México, que tiene España, que tiene Argentina. Entonces, a cualquiera de ustedes que salga egresado de la Universidad de San Carlos va a ser bien reconocido, no solo por temas de trabajo donde les van a dar una cantidad de oportunidades, sino que por una distinción académica. Entonces, nos debemos, yo me debo mucho a la universidad y precisamente trato de hacer lo mejor que pueda para devolverle a la facultad, a la Universidad de San Carlos, lo que la universidad se merece. Porque prueba de ello, al otorgarnos 3 títulos de licenciado, abogado y notario, nos está dando la posibilidad de vivir en mejores condiciones económicas, en prestar un servicio a la población de calidad, no de cantidad. Por eso es que la Universidad de San Carlos necesita que las personas salgan con un conocimiento amplio de lo que es la ciencia o la técnica que están estudiando. En este caso, pues la carrera de Derecho, se necesita que salgan egresados profesionales de excelencia, que no salgan así como quien dice, ah, no, yo ya gané esto con 61. O que tengamos un nivel de repitencia donde hasta nos pueden sacar de la universidad. Entonces, hay que esforzarse un poco. El consejo que yo les doy, que son las últimas clases que yo les doy en este semestre, ya solo el día de hoy y el día miércoles que vamos a estar, pero les recomiendo de que pongan mucho énfasis en lo que están haciendo. Concéntrense en su carrera. Tengan esa meta que se trazaron desde cuando empezaron el primer semestre y posterior hagan el esfuerzo por concluirla. Y no se vayan a quedar después de que concluyan la carrera y cierren el pensum y después quedan en el olvido, ya nunca se gradúan y nunca van a sacar la tesis porque así se quedan muchos, sino que pongan el ahínco en poder seguir adelante, en salir, estudiar la tesis y hacer la tesis es exactamente lo mismo que sacar un curso. Entonces es lo mismo que ustedes tienen que hacer con esos puntos ya finales, estudiar los últimos cursos con ahínco, sacar con unas notas excelentes, que ese es el deseo más grande de que la facultad, ustedes llenen esas expectativas de académicas de excelencia. Y posteriormente la misma Universidad de San Carlos les ofrece a ustedes estudios de posgrado
como lo es estudios de maestría en cualquier especialización que ustedes deseen. Si quieren especializarse en el área laboral, quieren especializarse en el área penal. Yo por lo menos me especialicé en el área penal dentro de la misma Universidad de San Carlos. Y mi otra maestría es en una universidad de España, que gracias a Dios es el tema también de laboral, que me ha servido mucho para los temas de los exámenes técnicos profesionales. Entonces, y el estudio de doctorado que estoy por concluirlo. Ya solo es de defender la tesis, que estoy precisamente trabajando en la fase culminante de la tesis. Entonces se necesita un esfuerzo extraordinario. Es cierto, hay problemas de la vida, hay problemas que uno tiene que afrontar el día a día, problemas económicos, problemas sentimentales, de toda clase de problemas. Pero dentro de todo ello, con el objeto de que ustedes son las nuevas generaciones de los abogados en Guatemala, ustedes tienen que superar esa clase de problemas y no dejarse descuidar en el área de que ustedes se han fijado. Así es de que yo les deseo muchísimos éxitos en todos los cursos que ustedes están sustentando en este semestre. Yo estoy seguro que van a salir bien, por lo menos en mi curso yo estoy contento porque las notas que se han visto pues hace un promedio de que prácticamente la mayoría está a punto ya de ganar el curso. Con el examen final creo que le vamos a dar el jaque mate al curso y enhorabuena. Ahí se recuerdan que yo no regalo puntos en ningún momento, nunca lo he hecho. Yo aprecio el puntaje de acuerdo al esfuerzo que hace la persona. No aprendió o no tiene bien clara la figura jurídica que se le dice, pues se trata de explicarle mejor o se le insta a que vuelva a leer, vuelva a estudiar, vuelva a repasar hasta que domine esa figura. Acostúmbrense que no pasen a otra figura jurídica si no ya tienen dominada la que están estudiando. Si ustedes leen solo por querer leer y tener un poco de información en la mente de lo que han leído, eso no es estudiar. El estudiar es cuando ustedes han captado directamente los puntos básicos de la figura jurídica. Si le hablamos, por ejemplo, de una pena o estamos hablando de cualquier delito o de alguna cuestión de disposiciones generales del código, si ustedes lo aprenden bien y lo logran entender, jamás se les va a olvidar. ¿Por qué? Porque lo entendieron. Ahora, si solo lo leyeron y lo repitieron, incluso hasta en voz alta, pues de alguna manera pues lo leyeron, se llenaron un poquito de información, pero esa información se escabulle y se va, porque no lograron entender la figura. Entonces, lo que hay que hacer es, si no se puede en la primera vez, porque muchos captan la idea en la primera vez de la lectura, en la segunda vez que se haga la lectura, se tiene que empezar a leer un poquito más detenido y ahí es donde más o menos la mente va orientada a ir entendiendo en una forma concentrada. Y si no lograron leer, entenderlo en la segunda lectura, pues para eso está la tercera y la tercera ya un poquito más despacio que la segunda y en un momento captan la idea. Y al captar la idea, entendieron el asunto, entendieron la figura jurídica. Muchas a veces hay que relacionarlas con otras, pero ustedes van entendiendo de alguna manera cómo es la manera correcta. Esto no es como una carrera técnica en el cual, por ejemplo, si vamos a estudiar estados financieros o estados contables en un contador, pues vamos a decir que 8 más 8 son 16 y eso es lo que se tiene que hacer porque ya está establecida la matemática o está establecida. Pero en el tema de la lectura de la carrera de abogado y notario, es una interpretación lógica, coherente, acertada, positiva y de beneficio en el distinto ámbito. Recuerden que la ley es interpretativa, tiene de alguna manera algo formal, pero también tiene de alguna manera algo informal. En lo formal, de alguna manera, ayuda al sindicado o ayuda al acusador, perdón. Entonces, le da una interpretación desde cierto punto de vista. No varían las cosas. Pero ese entendimiento que ustedes logren hacer y comprender la figura, no se les olvida. Si ustedes les hablan del dolo, entonces, ¿qué es el dolo? No le atino qué es el dolo, pero si lo leen, lo estudian, no se les queda. O vuelven a leer, lo estudian más o menos, y en la tercera sí se les quedó, sí lo entendieron, sí lo aprendieron,
Jamás se les va a olvidar qué es el dolo. Siempre lo van a tener en la mente. Y eso es lo bueno de lograr interpretar correctamente las cosas y encontrar el entendimiento de las cosas, el mensaje. Muchas veces hay libros de doctrina que lo explican todo enredado o lo explican muy profundamente que no se logra captar en la primera lectura. Pero entonces hay libros más sencillos en los cuales uno puede irse orientando poco a poco para llegar a estudiar, porque la carrera de abogado y notario, así es. De alguna manera ustedes encuentran una figura jurídica que se trata superficialmente, pero también hay situaciones en las cuales hay temas más profundos en los cuales ustedes tienen que asentar hasta allá y poder interpretar bien las cosas. Entonces, dicho esto, yo quiero darles el día de hoy, quizás tal vez el miércoles hacemos un repaso de todo lo que ustedes me vayan a preguntar, aunque no me preguntan nunca nada, porque yo entiendo que lo entendieron. Ahí se recuerdan que las palabras del catedrático no son las más sabias y perfectas que pudieran haber, sino que es la determinación de ustedes, porque yo posiblemente me puedo equivocar, pero es la determinación de ustedes donde ustedes comparen con lo que el catedrático dice, con lo que el maestro dice, con lo que ustedes de alguna manera han leído. Recuerdan que cuando empezamos el curso nos dieron una lista de libros de bibliografía y que muchos de ustedes me preguntaron, mire, licenciado, ¿y qué libro vamos a usar? Algo así como cuando uno llega a la escuela primaria o el de diversificado en el primero básico, que uno está acostumbrado a que le den la lista de útiles. Y dentro de la lista de útiles le ponen un diccionario Larousse al final para que uno vea la interpretación. Pues esto no es así, ya en una carrera profesional como la nuestra, es de que ustedes tienen que leer todos los libros que estén a su alcance. Entonces yo no les podía decir, lean tal libro porque sobre ese libro nos vamos a fijar nuestro curso. Ustedes tienen que leer todas las distintas opiniones que hay sobre una figura jurídica en uno, en otro o en otro. Por lo menos con 3 autores que lean, ustedes entienden el concepto, cómo lo dice Gustavo Aguilar, cómo lo dice Matabella, cómo lo dice Claude Roxin, cómo lo dice Ferraioli, cómo lo dice eh, cualquier otro autor que podamos ir teniendo a la mano. Y si no, pues sencillamente lo buscamos en el internet. Hay una gran cantidad de autores que pueden hablar del mismo tema y le damos la correcta interpretación a las figuras. Eso es con la base de que si yo estoy interesado en saber y descubrir exactamente a qué se refiere una figura jurídica, pues me voy a empeñar a buscar doctrina, me voy a empeñar a buscar sentencias de jurisprudencia, cómo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia, cómo ha resuelto la Corte de Constitucionalidad determinado punto, o cómo han resuelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o cómo ha resuelto la Corte Suprema de México, o cómo ha resuelto en esos temas la Corte Penal Internacional. Toda esa clase de investigación que ustedes hacen es el interés que ustedes tienen para aprender, porque estudiar se necesita voluntad. Se necesita, como lo del delito, ¿verdad? Conocimiento y voluntad. Necesita más voluntad. A veces uno se pone como, creo que no tiene ningún interés de leer, porque leer es pesado y me da sueño y qué sé yo. Pero si hacen un mínimo esfuerzo, por lo menos, para entender una figura jurídica cada día, o cada 2 días, o cada 3 días, ustedes van a ir acumulando su asedero del saber en el área de derecho. Entonces eso les va a ayudar. Si les gusta, por decirle, derecho administrativo, pues concéntrese en derecho administrativo, que van a ser excelentes administrativistas. ¿Cómo es? A veces me traba la lengua. Pero si van a ser laboralistas, se interesan en estudiar laboral, si quieren estudiar notariado, porque van a atender a los clientes que van a llegar a su oficina. El notariado es lo que más pisto deja. A cada rato le están llegando hasta auténticas, que unas actas notariales, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro. Entonces, es como la venta diaria, como que usted esté vendiendo en una tienda, ¿verdad? Entonces, el notariado lo están buscando siempre. No se gana mucho, a veces se gana bien porque usted tiene que hacer una escritura pública de sociedad. Entonces, ya ponen ustedes un precio a su trabajo. Lo bonito en esto es que ustedes van a vender lo que van a aprender. Porque si ustedes no aprenden, no van a tener nada que vender. Así de fácil.
Y lo que van a vender es su conocimiento. Y que más que el conocimiento sea de calidad. Ustedes le van a llegar a buscar ahí, mire, licenciado, fíjese que yo necesito que me vaya a sacar de preso a mi hijo, que lo metieron preso ahorita porque lo agarró la policía, porque lo está acusando de tal y tal, de tal cosa. Ustedes inmediatamente van a captar y van a decir, bueno, yo voy a ir a defenderlo. Yo soy su abogado defensor porque le voy a vender mi conocimiento, lo que yo sé. Porque ustedes creen que cualquier persona de estas que está solicitando los auxilios de un abogado va a ir a buscar a un ciudadano común y corriente que no tiene la profesión. No, lo van a ir a buscar a ustedes. Que mire, licenciada, hágame el favor de asistir a mi hijo, a mi sobrino, a mi sobrina que tiene un problema penal. Ok, perfecto. Y por esa asistencia, de ese conocimiento que ustedes han adquirido estudiando correctamente los cursos, sabiendo exactamente cuáles son las figuras jurídicas, pues se les va a hacer fácil. Y lo bonito es que al rato le dicen, bueno, mis servicios valen tanto y ahí está su dinerito. Si se van a ir a trabajar a una institución del Estado, como el organismo judicial, como el Ministerio Público o alguna institución así, también lo que van a vender es su conocimiento, porque los van a contratar porque ustedes conocen la ley, porque ustedes saben interpretar las figuras jurídicas. Y otro de los temas es porque los saben guiar, los saben aplicar y los saben exponer. Por eso, a mí me gustaría que ustedes me estuvieran levantando la mano acá. Es cierto, aquí no nos vemos personalmente y a veces es bonito porque no nos se mira y tú no tienes tanta vergüenza. Pero aquí hace uno casi la cuenta, nos está hablando uno así con un aparato, porque así es como me siento yo aquí. No es igual como estar frente a frente. Pero tienen que acostumbrarse a hablar. Tienen que hablar. Porque si no hablan, ¿cómo van a vender? Si una señora está vendiendo naranjas y no le dice a sus clientes a cómo son las naranjas o no las ofrece, no va a vender nada. Entonces ustedes tienen que hablar. Y la labor del abogado es ser derecho parlante, tiene que hablar lo jurídico. Sus expresiones tienen que estar basadas en los temas jurídicos. Entonces, eso es lo que van a vender. Y por eso les van a pagar. Ahora, si ustedes no hablan, no dicen, o cómo se van a ofrecer. Hay muchos abogados que no hablan y entonces no les cae chance. Dicen, no, está jodida la situación, a mí no me cae nada. Porque no hablan o no tienen el conocimiento realmente de las figuras jurídicas. Con el respeto, obviamente, pero hay muchos que no. Entonces, en el tema de la academia, en la cual estamos nosotros ahora forjándolos a ustedes de alguna manera, es que tenemos que enseñarles a hablar. En los procesales, cuando ustedes empiecen ya el otro año con los procesales, van a tener que explicar. Ahorita están conociendo los sustantivos. No sé cómo están en las otras áreas, pero están conociendo los sustantivos, pero de alguna manera hay que explicarlo. Pero ya cuando estén en lo laboral, ustedes van a una audiencia y le van a tener que hablar al juez. Porque ustedes no le hablan, no a leer, porque a leer es distinto. Leer cualquiera puede llegar a leer, sino que tener el conocimiento del caso, tener el conocimiento de la ley y expresar lo que lógicamente o jurídicamente corresponde. Entonces, de ellos se van a ganar ustedes la vida. Entonces, aquí empezando a entender que la carrera que ustedes eligieron para la carrera de abogado y notario, se trata de saber, de tener los conocimientos básicos de todo lo que ustedes han adquirido durante estos, ¿cuántos años llevan ya? 2 años o 3 años, no sé. De esto ustedes van a tener que aprender y al tener aprendido, ustedes tienen que dar a conocerlo y eso es lo que les va a sustentar como profesionales. Un médico y cirujano, pues tiene una subclínica en un barrio y atiende a las personas y quizás gana sus centavitos porque llegan ahí enfermos de la gripe, enfermos de un dolor de cabeza, que les duele el estómago y hasta ahí. Pero un especialista en determinada área de la medicina va a ganar mucho más, porque no es lo mismo cobrar una consulta común que alguien que sepa más. Lo mismo se refleja con la carrera de abogado.
El abogado, si sabe más, pues su conocimiento va a ser más caro. Su especialización va a ser más cara. Entonces, vea lo llamativo y lo interesante que es conocer y aprender las cosas, especialmente en la carrera. Porque este va a ser nuestro machete, esto va a ser nuestra herramienta que vamos a utilizar para el futuro. Y el futuro que ya está muy cerca de ustedes. El futuro está a 2 años, 3 años y ustedes ya se tienen que estar grabando. Entonces van a empezar a entender la razón por la cual ustedes eligieron la carrera de Derecho. Porque muchos dijeron, yo mejor me voy a meter a Derecho, huyéndole a las matemáticas. Porque a veces no podemos sumar, los números no nos gustan, entonces nos vamos a Derecho. Pero en Derecho lo que hay que hacer es que hay que leer. Hay que leer, 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 leer y estudiar, y estudiar, y estudiar. Por eso es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Entonces los bachilleres en Ciencias y Letras son los que leen también. Entonces, por eso es que nos denominan a nosotros bachilleres, aunque seamos maestros, somos bachilleres en Ciencias y Letras y se entiende que esa es la carrera base para poder iniciar la carrera de Derecho. Así es de que yo los insto, sigamos con el espíritu de hacer bien las cosas en el ámbito del estudio, no solo en penal, en todas las asignaturas para que ustedes vayan promediando. Y lo más importante es que ustedes vayan resguardando esos conocimientos y los vayan recordando, los vayan entendiendo y al entender ustedes pues van a aplicarlos en determinado momento ya cuando sean profesionales del derecho. Bueno, dicho esto, entonces vamos a pasar a ver el día de hoy los delitos que se refieren al bien jurídico tutelado de la fe pública y del patrimonio nacional. Entonces, la fe pública es un bien jurídico que existe por parte del Estado, que el Estado ha hecho hacer valer una fe pública, valga la redundancia, que es pública, porque es lo que genera una certeza jurídica. Todo lo que se refiere al Estado, todo lo que hace el Estado a través de sus instituciones, tiene fe pública. O sea, alguna constancia o alguna certificación que ustedes reciban del RENAP, de una municipalidad, de cualquier documento que se emita en cualquier ámbito por parte del Estado, va a tener fe pública porque va a estar firmado por funcionarios que de alguna manera gozan de una fe pública. En este caso, una fe pública administrativa. Pero además de esa fe pública que tiene el Estado a través de sus instituciones, también ha delegado a un funcionario especial, que es un notario, que le delega parte de esa fe pública a un profesional del derecho que se haya graduado en cualquiera de las universidades del país y que se haya inscrito ante el Estado por medio de los trámites que se hacen en el organismo judicial, donde haya sido investido de fe pública. Cuando ustedes se gradúan ustedes van a obtener 3 títulos. El título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, que les va a permitir dar clases y tener una profesión de licenciado en Ciencias Jurídicas. Ciencias jurídicas, todo lo que se relaciona a las ciencias jurídicas y sociales, porque se necesita todo lo que se relaciona con la sociedad. La misma denominación del título, pues los orienta a ustedes a entender por qué se gradúan ustedes de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. La otra parte es abogado. El abogado es para resolver conflictos. Hay un dicho por ahí que dice que los abogados viven del conflicto. Y es cierto, vivimos de los problemas de las personas. Todas las personas que tengan un conflicto jurídico van a agenciarse de un abogado. Y entonces el abogado los va a auxiliar y les va a ayudar, los va a asistir en diferentes denominaciones, laboral, en penal, en administrativo, en lo que sea.
Y la otra área es el notariado, que ese es uno de los títulos también que ustedes van a obtener cuando ustedes culminen sus estudios y les va a servir para hacer escrituras, hacer actos notariales, para hacer declaraciones de las personas que necesitan que ustedes hagan constar, pero a través de la fe pública. Entonces, por eso se dice que el Estado delega una parte de la fe pública al notario. Y esa parte de la fe pública que tiene el notario la desempeña por sí sola bajo su estricta responsabilidad, en la cual no puede hacer uso anormal de esa fe pública que le ha otorgado el Estado. Entonces, ¿por qué razón el Estado le otorga esa parte de fe pública al funcionario público denominado notario? Porque el Estado no se alcanza para cumplir con las finalidades que emana la Constitución. Porque el Estado no puede, a través de sus instituciones, estar autorizando instrumentos públicos dentro de la vida cotidiana de la sociedad. Entonces tiene que delegar a los notarios, a los egresados de las universidades, a un profesional del derecho con conocimiento y responsabilidad. Cuando ustedes empiezan a estudiar notariado se van a dar cuenta. Entonces, el notario básicamente es un auxiliar de la administración pública. Porque imagínense ustedes que el Estado autorizara, hiciera auténticas, el Estado autorizara escrituras públicas de compra-venta, de donación entre vivos de bienes inmuebles, que estuviera haciendo permutas. Imagínense qué gran cúmulo de trabajo tuviese el Estado en hacer eso. No, entonces se los delega a los profesionales del derecho, como ustedes en el futuro. Ustedes van a ser notarios y notarias. Entonces, cuando ustedes van a la juramentación, al organismo judicial, después de que a ustedes les otorgan su título, que es un titulote de este tamaño, que van a tener que comprar un marco que ahora vale más de 300 quetzales, para que se mire bonito, por supuesto, y lo pongan en su oficina. Ese título, cuando ustedes ya son titulados como profesionales del derecho, como notarios, pues lo único que les queda es hacer las gestiones ante el organismo judicial para que sea este organismo el que les otorgue esa investidura de la fe pública. Entonces, en ese momento ustedes hacen un juramento, así como cuando hacen el juramento cuando se gradúan de abogado y notario, también hacen un juramento en el momento que el Estado les otorga, les da una investidura donde ustedes ya pueden firmar. Y la firma de ustedes va a costar dinero, va a valer. Entonces muchos compañeros, cuando yo daba la clase presencial, me licenciado, es que eso de cobrar es lo que más me gusta. Obviamente es bonito, pero si ustedes lo saben hacer, si van a hacer una mamarachada, una escritura pública con faltas de ortografía, o van a hacer una escritura pública que no tiene nada que ver ni en sentido, no se le encuentran ni pies ni cabeza. Por eso se creó el Código de Notariado, y eso lo van a ver ustedes en los próximos semestres. El Código de Notariado es el que obliga al abogado, al notario, a actuar como corresponde. Pero indistintamente de que existe el código de notariado que rige la forma o las fórmulas que tiene que utilizar el notario para hacer su función notarial, también existen otras leyes. Dentro de otras leyes también existen leyes prohibitivas. ¿Y en dónde están esas leyes prohibitivas? A ver quién me dice. Quiero oírlos hoy. En el Código Penal. En el Código Penal. Entonces, esas normas prohibitivas le están diciendo a todos aquellos que tienen fe pública que no pueden hacer actos más allá de lo que la ley establece. Un funcionario público en una municipalidad, un secretario, no puede extender una certificación de un documento que no exista. A él le debe constar que existe el documento y con base a esa existencia de ese documento, él va a certificar que en el archivo tal, en la caja número 5, en el folio tal o en la gaveta número tal, existe ese documento
Esa es la fe pública. Entonces todo el mundo cree que efectivamente ese documento existe y sobre ese documento extendido, esa certificación tiene consecuencias o efectos jurídicos. Lo mismo sucede con el notario. El notario hace una ley o hace una legalización de un documento. Yo le llevo mi DPI a un notario y le digo, mire, fíjese que me están pidiendo una auténtica de mi DPI. Entonces ustedes ya saben que tienen que hacer un acta de legalización de documento, en donde están diciendo que han tenido a la vista la copia, el original del documento, el cual describe tal cosa y que es copia fiel de ese original y por lo tanto emiten una acta de legalización de firmas. Entonces, todo el mundo cree en esa acta de legalización firmada y sellada con el anexo de los timbres correspondientes porque fue emitida por un notario con el sello y la firma del notario que está diciendo que efectivamente ese DPI sí existe, que efectivamente esa copia sí existe. Lo mismo sucede con los instrumentos públicos. Cuando el notario facciona un documento público o un instrumento público de una compraventa de una casa, él está asegurando haber tenido a la vista ahí los documentos que acreditan la propiedad del bien y que por lo tanto declara que cede y traspasa el bien a otra persona porque se lo está vendiendo por el precio de tanto. Entonces, todo eso influye en una función notarial que se genera a través de esa fe pública que el Estado le ha otorgado al notario. Entonces, dentro de las prohibiciones que están dirigidas precisamente a los malos actos de la fe pública, hay limitantes. Estas prohibiciones están plasmadas en el artículo 313, 314, 315 y todos los que hablan del delito de la fe pública. Entonces, hoy nos vamos a referir al delito que está regulado en el 321, en el artículo 321 del Código Penal. Si me hacen el favor, me sacan el código y más de alguno de ustedes me lee el artículo 321 para que así lo escuchemos y vayamos aprendiendo todos juntos. ¿Alguien que me lo lea? Muy buenas noches, licenciado. Si quiere, yo lo hablo. Angie Orozco. Sí. Va, adelante pues. Capítulo 2 de la falsificación de documentos. Artículo 321. Falsedad material. Quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Ok. Bueno, entonces se dan cuenta aquí la prohibición que existe, así como en todos los bienes jurídicos tutelados que hemos visto. Y lo bonito aquí es que ustedes están identificando cómo se descifran los tipos penales, es decir, cómo lo descomponemos. Entonces, ya sabemos que conforme a nuestra teoría del delito, ya sabemos identificar quién es el sujeto activo, cuál es el verbo rector, cuáles son las características, las circunstancias y cuál es la sanción, cuál es la consecuencia jurídica de la descripción de la prohibición. Entonces, acá prácticamente el delito de la falsedad material. Falsedad material es el epígrafe que enuncia este artículo y es el hacer materialmente, el crear, el elaborar materialmente y se refiere a un documento público. Documento público tiene una categoría de todos aquellos documentos que están relacionados con un funcionario público y que están relacionados con el Estado. Si estamos hablando de un documento público que emite el notario, porque él es funcionario público, él tiene la categoría de funcionario público, porque está investido. Esa fe pública que le dieron por parte del Estado lo hace ser un funcionario público, porque todos los actos que él realice, al final de cuentas, se convierten en públicos. ¿Por qué razón? Porque se hace una escritura pública de compra-venta. Es cierto, es una relación entre particulares, en una negociación entre particulares que se formaliza por medio de los actos que realiza el notario. Pero por aparte, esa escritura pública, ese testimonio de la escritura pública
o precisamente el documento de papel protocolo van a llegar al Archivo General de Protocolos. El testimonio de la compra-venta del bien inmueble va a llegar al Registro General de la Propiedad y esos registros son públicos. Entonces miramos aquí que al final la categoría de instrumento público es el documento público que llega a parar a un registro donde cualquier ciudadano tiene la potestad o la facultad de ir a solicitar una certificación. Si yo quiero una certificación de una escritura pública que contiene la constitución de una sociedad, pues me voy al registro mercantil y solicito esa certificación y ahí me doy cuenta cómo fue la relación que tuvieron las partes entre sí cuando acordaron sentar un contrato de constitución de sociedad. Si se relaciona una compraventa de un inmueble, porque no sé que esa casa a nombre de quién está, pues voy al Registro General de la Propiedad con la identificación de la finca, folio y libro, solicito una certificación y el registro de la propiedad me puede emitir una certificación donde yo me doy cuenta que ese es un documento público. Entonces me van captando la idea ahí que es un documento público, todo lo que está relacionado. Y en el caso del notario, pues esta es la particularidad. Y en el caso de los funcionarios públicos, por ejemplo, el escribano de gobierno, todos los documentos que emanan de esa institución son públicos. El que falsificare, el que hiciere un documento público falso, ¿qué quiere decir eso? Que el papel con el que se está elaborando no es el verdadero, es falsificado, ya es falso. Que las firmas de los otorgantes no son esas, sino que es una firma de otra persona distinta a la que se conoce, es falso. Si se consignó por parte de la persona que vende el bien inmueble que el número de EPI no corresponde, es falso. Si se consignó que la edad del otorgante no es la edad porque nació en otro año, es falso. Si se elaboró y se hizo que el contrato tendiera a una simulación, es falso. Entonces, todo lo que corresponde a la elaboración, aquí dice el que hiciere, quien hiciere en todo o en parte. Eso puede decir que tal vez el encabezado y el cuerpo del instrumento público está bien, pero al finalizar el notario consignó que tuvo a la vista las identificaciones de los otorgantes y que son de su conocimiento y que a su juicio considera que son suficientes para haber llevado a cabo ese acto, pero resulta que no lo son, es falso. O si yo llego con un notario y le llevo una escritura en fotocopia, un testimonio en fotocopia, donde la alteré para que el notario consignara en la escritura original que yo soy el propietario del bien y no lo soy, es falso. Entonces, todo o en parte tiende a una falsificación, a una falsedad. O sea, la falsedad está inmersa en aquellos aspectos en los cuales no son reales, no se dice la verdad, sino que simula o se suplanta o se dice otra cosa que no sea lo que realmente corresponde. ¿Me explico? Entonces, quien hiciere todo o en parte un documento público falso o alterare, dice. Mire, ese es el otro presupuesto. Primero es que nos dice que hicimos o alterar uno verdadero, de modo que pueda resultar un perjuicio. Ese documento falso obviamente va a afectar a otra persona o va a afectar al Estado. En el caso del notario, el notario hay un tema que se llama, hay un tema que se llama, me fue la cámara, permítanme. ¿Sí me escuchan?
La cámara sí ya no me dio porque se Sí, me Sí, listo. me escucha, pero me mira. Ok, vamos a ver. Estamos ahí. Ahora sí estamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Ok, ok, licenciado. gracias. Disculpen que fue una caída de internet, pero ya estamos en el aire. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, ¿dónde me había quedado? En la falsedad, ¿verdad?
Entonces, este tipo penal, el delito de la falsedad material, es uno de los más grandes delitos que afectan a la administración pública, de los que consecuentemente se están produciendo. O sea, hay una incidencia bastante grande en la falsificación de documentos, como la falsificación de moneda. Les cuento, hace una semana me metieron un billete de 200 quetzales falso y no me di cuenta y no sé. Pero bueno, así sucede con esta clase de documentos. El documento público debe ser falso por su elaboración entonces o por alguna alteración. Entonces ahí sí nos encuadra en todo o en parte. Cuando nos dicen todo o en parte, regularmente cuando se habla en parte es cuando hay algo que está alterado. Por ejemplo, los temas más incidentes son en los documentos que se refieren a estafas al registro de la propiedad o estafas a otras personas mediante un documento falso. Yo aseguro que este vehículo es mío y presento un documento emitido por la SAT alterado diciendo que es mío, está mi nombre y lo estoy vendiendo, y resulta que cuando se hacen las verificaciones en los registros, pues ese vehículo aparece por su número de motor o número de serie o de chasis, resulta que está a nombre de otra persona. O el vehículo propiamente físicamente está alterado y esa alteración se plasma en un documento público. Entonces ya viene la persona incauta y compra ese vehículo pensando que el vehículo está correcto, pero el documento es alterado, al igual que el vehículo. En el caso de los hechos de los instrumentos públicos, miren lo delicado que es acá. Hay casos en los cuales, por ejemplo, para la celebración de un instrumento público en el cual se tenga que disponer de los bienes de una persona y una persona está dispuesta a vender su casa, o dentro de la familia o hay alguna persona que esté dispuesta a dejarle a su hijo, a su hija una propiedad y resulta de que se la puede trasladar con un usufructo vitalicio, como fuera, pero no existe el consentimiento o la manifestación de voluntad de parte de la persona. Les quiero mencionar un ejemplo que es muy típico que se da, por ejemplo, una persona que estando inconsciente por alguna enfermedad, le dio algún derrame cerebral o de alguna manera pues entró en un estado de coma por alguna crisis nerviosa y alguna enfermedad que haya tenido en otros órganos que le hayan quitado su capacidad volitiva de poder razonar y pensar. Está inconsciente, por lo tanto no tiene ninguna manifestación de voluntad. Ustedes saben que en el artículo 1000, no sé si están viendo civil sustantivo ustedes. Están viendo civil, ¿verdad? ¿Cómo van con derecho civil? ¿Hasta qué libro van? Libro tercero. A veces están en el registro general de la propiedad, ¿verdad? O en el proceso sucesorio. El derecho sucesor. Derechos sucesorios están ahorita. Bueno, pues van a llegar al artículo 1252, donde se habla del negocio jurídico. En el negocio jurídico, para que sea válido, se necesita la capacidad de las personas, o sea, que sean mayores de edad, que tengan una capacidad de ejercicio. Posteriormente, se necesita que exista una declaración de voluntad. O sea, yo tengo una casa y yo quiero venderla, entonces yo tengo que hacer esa declaración de voluntad. Es una manifestación de mi voluntad. Adicional a eso, para que sea válido el negocio jurídico, tengo que determinar que el negocio sobre el objeto en el cual recae el negocio sea lícito. O sea, una casa, un carro, todo que sea dentro del ámbito del comercio lícito. Porque no puedo hacer una escritura pública para vender droga, ¿verdad? Porque es un objeto ilícito. O carros robados. No puedo hacer una escritura pública yo vendiendo un carro robado o una cosa que ha sido mala vida. Entonces, esos son los requisitos
que tiene el negocio jurídico en el cual se tiene que plasmar en una escritura pública. Y entonces resulta que de alguna manera la persona muchas veces se aprovecha en ese estado de inconsciencia y toma el dedo pulgar de la mano derecha de la persona que está en estado de coma y lo plasma con una impresión dactilar. Ustedes saben que en Guatemala tenemos un gran porcentaje de personas que todavía no saben leer, pero que la impresión dactilar es el único elemento que hace válido la declaración de voluntad, siempre y cuando exista un testigo o dos testigos que estén presenciando el momento en el cual ella plasma su impresión dactilar dentro del documento público. Eso lo tiene que hacer el notario. En esta ocasión, por así decirlo, la persona ya estaba fallecida. Y encontrándose en el ataúd, le fueron a tomar su mano, lo mancharon de tinta y le hicieron impregnar dentro del documento público la impresión dactilar, valga la redundancia. Entonces, ¿ahí qué hay? Que dentro del negocio público, del negocio jurídico, resulta de que hay una anormalidad, hay una falsedad. La persona cuando estaba en vida y estaba en su estado consciente, en su estado volitivo normal, pues sí sabía firmar, entonces no tenía necesidad de poner una impresión dactilar. Voy a hacer todo lo que ocurre, todo porque en ese instrumento el notario estaba haciendo el traspaso de la propiedad a uno de los hijos. Eso resulta de que de alguna manera se hayan consignado datos falsos de la persona que no dio su declaración de voluntad, sino que en su estado inconsciente y para poder realizar un negocio jurídico para que sea válido, este tenía que haberse superado con la declaración de voluntad de la persona. Estos son los delitos, los hechos más consecuentes que se dan. Y entonces el notario asume una gran responsabilidad. Lamentablemente los notarios que hacen eso son recién graduados, juegan con la falta de conocimiento que tienen y hacen creer que de alguna manera la persona estaba en su estado inconsciente, lo cual no es cierto, e inscriben en el registro de la propiedad la compra-venta o la donación que pudieron haber hecho. Eso implica un doble delito adicional porque hay una defraudación al registro de la propiedad y resulta de que no solamente es responsable el otorgante que resulta beneficiado a favor, en cuyo caso se haya registrado a favor de él la propiedad, pues también es el notario. Y si hay testigos que ahí dijeron que la señora estaba viva y que enfrente de ellos, también los testigos resultan siendo responsables. Entonces aquí el tipo penal dice el que hiciera en todo o en parte un documento público falso o alterar uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio. En este caso el perjuicio pues iba dirigido a los coherederos en una compraventa al verdadero propietario de la finca o en su defecto a las personas que resulten afectadas. Esas tres características se tienen que conjugar para que se dé la falsedad material. Y obviamente aquí se está alterando lo que es la fe pública. Entonces, dentro del bien jurídico tutelado, que si bien el Estado otorga fe pública a sus funcionarios públicos, esta no puede ser mal utilizada. No puede ser que basándose en esa fe pública, el notario declare que la señora estaba viva, que la señora estaba consciente cuando no lo estaba. Y prueba de ello es que la señora sabía firmar. El señor que estaba fallecido, que ya estaba en la caja, en el ataúd, le fueron a abrir la caja y le pusieron la impresión, como decir que era su acto de última voluntad. O muchas veces se aprovechan porque la persona no deja testamento y ya entra en un estado de coma, algo que no puede razonarse, y también hacen lo mismo con la impresión dactilar. Lamentablemente en Guatemala se acepta que de alguna manera, como hay muchas personas que no saben leer ni escribir, entonces lo que hacen es poner su impresión dactilar porque se les hace más fácil, pero que con esa impresión dactilar manifiestan su voluntad, el deseo de querer realizar un acto jurídico en el cual posiblemente les va a traer un beneficio, porque ustedes saben que aquí entran las obligaciones de dar. Y las obligaciones de dar es que uno se compromete a dar un dinero en razón del valor de la cosa y el otro otorgante es el que entrega la cosa. Entonces aquí hay
quedar de ambas partes, es una forma recíproca y que no puede ser alterada. El notario tiene que dar fe de ello y anotar todas las circunstancias y características de este contrato para que ustedes puedan. Cuando ustedes empiecen a estudiar ya contratos y obligaciones en el derecho civil, se van a dar cuenta y de alguna manera van a ir entendiendo este tipo penal. Pero la falsedad material está en la elaboración o alteración de un documento público. De esta clase voy a hacer una pregunta en el examen, ahí se recuerdan, así como dice aquella pregunta de la extorsión que la vimos en la última clase, para los que no se han conectado, pues ahí les cuentan para que no vayan a perder el examen o me vayan a estar escribiendo de que no entendieron porque no estuvieron presentes en la clase. Hay muchos que me escriben, mire, licenciado, pero eso no lo aprendimos, pero ¿cómo no lo aprendieron si no estuvieron en la última clase? Por ejemplo, ahorita solamente están conectados 117. El día del examen se conectan los 365 cabalitos. Y ahorita con el examen final, pues de plano se van a conectar todos. Entonces, este delito de la fe pública es la alteración o la elaboración. Tenemos también la falsedad ideológica en el 322. Este delito, este tipo penal, yo en mi consideración en cuanto a la literalidad del tipo penal va dirigido precisamente a los notarios. Va dirigido a la función notarial. Si alguien me lo lee, les voy a agradecer. ¿Estamos bien con el 322, el 321? Si tienen alguna duda, por favor ahorita, porque después nos vemos hasta saber cuándo. Traté de tocar los bienes jurídicos tutelados más importantes para el desarrollo del curso, pero la clave era desarrollar la teoría del delito. Aquí tenemos identificado dentro de la teoría del delito es el quién, que es para toda persona, que va dirigido al verbo rector de hacer o alterar, y las circunstancias del tipo penal es de hacer un documento público falso. Tienen que tener las características de documento público. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda en cuanto al 321 o con lo que es la fe pública, pues me lo pueden hacer ver. Buenas noches, licenciado. A ver, ¿quién me habla? Angie Orozco. Sí, Angie, decime. Mire, ahí, por ejemplo, como dice falsedad material, fíjese que yo conocí de un banco, no sé si fue en zona 10, en zona 15, de que estaba entregando, cuando la gente retiraba dinero, siempre les entregaba de 50 o 100 quetzales billetes falsos, y era un banco. Entonces eso no entraría en eso, como un delito, porque siempre lo hacían, personas que retiraba dinero, al momento de revisar el dinero, se dan cuenta que estaba uno de 50 o de 100, o inclusive uno de 200, que era falso, el billete era falso, y se dan cuenta ya cuando terminos, o cuando... En el 313 entra el mismo bien jurídico tutelado, el artículo 313, si te das cuenta, falsificación de moneda falsa, también está en el mismo sentido, quien fabricare moneda falsa, imitando moneda legítima, nacional o extranjera, en curso legal de la República, fuera de ella, será sancionado. Es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando, solo que esto es en moneda. Entonces, entra dentro del bien jurídico tutelado de la fe pública, porque el dinero tiene fe pública. O sea, si ustedes le dan un billete de a 100 quetzales, el simple hecho de estar ahí representado de 100 quetzales vale 100 quetzales. Esa es la fe pública del dinero. ¿Por qué? Porque fue emitido por el Banco de Guatemala. Pero si hay un billete falso, como el que a mí me metieron la semana pasada, bueno, no fue a mí, fue a uno de mis dependientes, pero nos metieron un billete de 200 quetzales y todavía les dimos el vuelto, imagínense. Entonces, eso es una afectación al bien jurídico de la fe pública. Entonces, lo mismo, si esas personas están haciendo lo mismo, todo dentro ahí entra la alteración de la moneda, introducción a la moneda falsa, expedición de la moneda falsa, expedición de moneda falsa. Hay diferentes categorías en cuanto a manejar la moneda falsa. Emisión de circulación de moneda, valores equiparados a moneda, que en el título 8º del Código Penal están contemplados todos los delitos de la falsedad. Tiene 2 capítulos. El primero que habla de la moneda, el segundo que habla de los documentos, y hay un tercero que habla de la falsificación de papel sellado y timbres fiscales. Hay un cuarto
que es la depredación del patrimonio nacional. Eso ya no es tanto de la fe pública, pero lo incluyeron ahí. Y las disposiciones comunes de estos delitos al final del título. Porque ya después ya vienen los delitos de la falsedad personal en cuanto al estado civil de las personas. Entonces, en el delito de la falsedad material, podemos decir que es la elaboración. Aquí me pusieron una pregunta en el chat, no sé si me la explican o me la amplían un poquito más. Dice, disculpe mi duda, pero este tipo de actuaciones de abogados, no son abogados, son notarios, casi nunca nadie dice nada. Se da mucho en temas de lavado. Exactamente. Pero si vamos a ver las estadísticas que maneja el Ministerio Público, hay una gran cantidad. Alguien encendió su celular o su radio. Entonces, esto prácticamente se refiere a la falsedad de los documentos. Lorena Carolina. Ahí estamos. ¿Escuchaban ustedes la musiquita? A ver, Sheila Román creo que me quiere hablar. A ver. Perdón, licenciado, no sé si me escucha bien. Es que hay mucho ruido donde estoy. Hay una cosa así como de... Sí, escucho. Sí, ok. Mire, yo tengo una duda con respecto a lo de la legalización con las firmas. Acá en Guatemala se trabaja mucho lo que es la grafología, ¿o no se trabaja? Claro. Eso lo van a ver ustedes en Derecho Procesal Penal. Es los análisis de grafotecnia que lo hace un experto perito en grafología. Y ahí se determina si le falsifican a uno la firma o no. Solo ahorita termino de contestar esta pregunta que me hizo Sheila y estamos contigo, Tania. Quiere decir que cuando se falsifica la firma y el notario la legaliza, obviamente el notario incurre en responsabilidad porque está haciendo de todo o en parte un documento público falso. Todo lo que firma el notario, recuerden que eso es público, porque él es funcionario público. Bueno, en cuanto al análisis, ustedes saben hacer su firma, la hacen de determinada manera, la hacen con todos sus rasgos caligráficos naturales, comunes para ustedes mismos, y no hay persona que pueda realizar los mismos rasgos de manera coherente, conjunta, continua o de una forma acertada. Esto deviene de un análisis técnico grafológico, de la grafotecnia, que lo ponen a hacer a uno unas páginas completas de la A, de la B, de la C y así sucesivamente, a escribir su nombre como unas 15 veces para que el perito absorba de alguna manera los rasgos grafológicos que ustedes hacen. Ustedes hacen una A ahorita y después la vuelven a hacer, quizás les sale torcida, pero tienen los mismos rasgos grafológicos. Un análisis muy profundo, donde se puede determinar que la firma que ustedes utilizan, le hacen unos colochitos y esos colochitos los hacen siempre igual, porque tienen la forma de firmar. Todo mundo tiene una característica especial de identificación que manifiesta su declaración de voluntad, que es por medio de la firma, no solamente por medio de la impresión dactilar. La impresión dactilar es como lo más fácil, es lo más común, pero la firma, ustedes precisamente están plasmando esa manifestación de voluntad por medio de rasgos grafológicos que ustedes mismos conocen. Cuando ustedes cumplieron la mayoría de edad, en algunos documentos que ustedes firmaron, por ejemplo, cuando fueron a sacar su DPI, les pidieron que firmaran y esa firma, les dijeron que esa firma ya no la pueden cambiar, porque ustedes no pueden hacer una firma al inicio y después estarla cambiando constantemente, porque ustedes se tienen que identificar con una firma que acredite ciertos rasgos grafológicos naturales propios del ser humano. Así como tenemos distinciones especiales por decir la voz de uno no tiene otra característica. Muchas veces podrán ser parecidas, pero no son las mismas. En cuanto a que las cuerdas vocales del sonido de su garganta
son únicas en el mundo, no hay otras. La impresión dactilar que ustedes tienen en los dedos, incluso hasta de los pies, son distintas y únicas, distintas a todos los demás y son únicas. La firma como consecuencia son rasgos materiales que ustedes realizan que de alguna manera se plasman en un documento dando a conocer su consentimiento, su voluntariedad en determinado acto que ustedes están aceptando o están rechazando. De alguna manera ustedes los hacen ver. Si ya firmaron es porque ustedes dieron su consentimiento y eso tiene que ver muchísimo en el tema de la fe pública. Si hay alguien que de alguna manera dicen yo le puedo hacer la firma al catedrático, yo le puedo hacer la firma a mi jefe, yo le puedo hacer la firma porque yo se la hago exactamente igual. Pero cuando lo ponen a escribir una serie de palabras distintas a la firma de su jefe o de su catedrático, pues incurren que no son los rasgos grafológicos. Alguien se puede aprender y decir, bueno, yo le hago la firma a mi papá. Y yo puedo consentir y le voy a firmar ahí la nota de la escuela donde me están diciendo que yo reprobé el curso para que él no se dé cuenta y yo por aceptado eso. O puedo firmar un instrumento público donde estoy vendiendo la casa y le estoy falsificando la firma a mi papá. Pero si soy sometido a un proceso, eso lo van a conocer ustedes más a fondo en un proceso de análisis grafológico. Si soy sometido a un análisis de gráficas donde me ponen a escribir mi nombre unas 20 veces y me ponen a hacer la A unas 30 veces, me ponen a hacer la B, haga una B mayúscula, haga una B minúscula, haga una C mayúscula, haga una letra S, haga la rúbrica de su firma cuántas veces, pues el técnico descubre que la firma que está plasmada en ese documento público no es la que corresponde a su persona o es la que corresponde a otra persona. Entonces, todo se puede descubrir a través de la investigación, solo que llevan procedimientos específicos. Entonces, los que firman y el notario que dice que enfrente de él firmó la persona y no firmó, entonces están cometiendo un delito de alterar un documento público. Sí, decime, Tania Yarelis Alvarado Villagrán. Buenas noches, licenciado. Póngase que en el caso de que no existe un testamento y fue una persona que ya falleció y solo estaba la esposa. Entonces la esposa también falleció como a los 2 años y uno de los hermanos se quedó con un cuaderno donde digamos que el señor apuntaba cómo quería repartir sus bienes. Ya. Y después de eso, pues hicieron un documento donde falsificaron la firma de todos los hermanos y lo presentaron y existe un registro donde no recuerdo ahorita el nombre, donde presentan los notarios los oficios que realizan. No tengo ahorita el nombre. Entonces, en ese caso, ¿cómo proceden a realizar? Porque a la larga falsificaron. Claro, ese es un delito. Todos los documentos y en donde también se va con responsabilidad del notario. Porque cuando una persona fallece y no deja plasmada su voluntad en un documento que se denomina testamento, pues el proceso legal a seguir, y la misma ley prevé, es de seguir un proceso sucesorio intestado, que es decir, no testamentario, intestado, en donde se radica el intestado por medio de un notario que lleva a cabo diligencias voluntarias de proceso sucesorio intestado y una serie de pasos que ustedes van a conocer ahorita que están conociendo derecho civil sustantivo, que es la sucesión hereditaria, en donde todos los bienes del causante pasan a formar parte de la masa hereditaria que tiene que repartirse dentro de las personas que tienen derecho. ¿Y quiénes son las personas que tienen derecho? Todas aquellas personas que el causante, o sea, el fallecido, haya determinado como sus hijos legítimos o que estén reconocidos. Los que tienen una certificación de nacimiento donde acredita el nombre del causante, pues tienen derecho a participar en la proceso sucesorio intestado, en el cual al final de la misma, el mismo notario hace la declaratoria de herederos y declara a los herederos. Algunos aceptan,
otros no aceptan. En algún momento los que aceptan se convierten en herederos y a la vez copropietarios de los bienes que dejó el causante. Si se hacen esas actuaciones fuera del contexto legal, pues ya se está incurriendo en la elaboración de en todo o en parte de un documento público falso. La categoría es falso. Si falsificaron la firma de los hermanos y uno de los hermanos resultó más vivo y le falsificó la firma a todos los hermanos donde dijo que él perdía que todos los hermanos perdían sus derechos y que solo él se queda como heredero, pues hay un procedimiento especial en el juicio civil que se lleva en la tramitación de conocimiento, de un juicio de conocimiento que se llama juicio ordinario de nulidad de instrumento público. Entonces, ahí es donde pues se refutan todos los conflictos y ya no es llamado el notario, sino que es llamado un abogado para que litigue o enfrente el conflicto entre los hermanos que sí tenían derecho y el que resultó favorecido ilegalmente. Entonces todo eso, si no se hace correctamente, todo eso lo tiene que saber un notario, lo tiene que saber un abogado, para que de alguna manera, pues eso, muchas veces las personas lo hacen porque no tienen conocimiento. Pero cuando llegan con el notario, eso es lo que se llama deontología notarial. Esa deontología notarial resulta que cuando llega un cliente a la notaría, ustedes están sentados en su oficina y entra la persona y le dice, mire licenciado, yo quiero que usted me haga favor de ver qué hacemos con la casa que tenemos ahí, porque vi que se murió mi papá y mi mamá y no dejó dicho nada y las propiedades están inscritas todavía en nombre de ellos. Entonces ustedes tienen que orientarlos para decirles, bueno, aquí procede un proceso sucesorio intestado, si no dejó nada, y tenemos que recolectar todas aquellas personas que resulten reconocidos por el causante o los causantes. Si el papá tuvo dos mujeres y tuvo hijos con otra esposa, con otra mujer, pero si fueron reconocidos los niños, ellos también entran dentro del juego de la masa hereditaria y pueden entrar a tener derechos de lo que dejó. Porque muchas veces dicen, no, solo nosotros, porque nosotros somos los hijos de papá y mamá original, y la otra señora pues no tiene nada que ver. Pues ella no, pero los hijos que fueron reconocidos por el causante, de alguna manera tienen derecho. O tienen que aceptar o tienen que renunciar a sus derechos para dejar libres a todas las personas, pero tienen que manifestar expresamente en un documento que no tenga nada de falsedad, que todo sea legítimo. Entonces, todo eso lo van a ir conociendo ustedes poco a poco, pero se relacionan de alguna manera con estos delitos. Solo para darles, porque ya tengo poquito tiempo, la falsedad ideológica y con eso nos quedamos. Dice, quien con motivo de otorgamiento, autorización o formalización de un documento público, aquí estamos hablando de los funcionarios públicos, insertare o hiciere insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Este es otro prácticamente que va dirigido, aunque el sujeto activo acá dice quién, que va dirigido a muchas personas, pero aquí básicamente con motivo de otorgamiento, autorización o formalización de un documento público, insertar. Pareciera que fueran iguales al de material, porque allá es hacer y alterar. Aquí es hiciere, insertare, alterar, hiciere, insertar. Alguien que hace insertar una declaración falsa. Por ejemplo, el notario acostumbra a poner que la persona que está vendiendo la casa indica manifiesta la señora o el señor fulano de tal, que es de su voluntad dar en venta la propiedad número tal, identificar con la finca tal. Y que si la señora no puede hablar o el señor no puede hablar, entonces esa declaración falsa que está insertando el notario, pues hay cierta responsabilidad. Y todo eso se tiene que determinar, obviamente a través de las verificaciones que se tienen que hacer. Entonces se dan cuenta que la fe pública, de alguna manera, es importantísimo en el derecho penal, porque son prohibiciones expresas que están definidas en el Código Penal que no pueden incurrir ningún funcionario público. O sea, ¿está dirigido a quién? Porque también involucra particulares, porque los particulares hacen insertar documentos públicos. O en un formulario que esté debidamente inscrito. Vienen y hacen de un 8, lo hacen
9, perdón, o de un 9 hacen un 8, o de un 4 hacen un 9, y alteraron o insertaron un 1, o en una cantidad de dinero insertaron otro 0. Si ustedes se dan cuenta, los ceros a la izquierda no valen, pero los ceros a la derecha sí valen. Y si insertaron otro 0, ya no eran 800, sino que eran 8000. Entonces, eso es alterar un documento, hacer insertar algún dato, una declaración que esté relacionada con la manifestación de voluntad de una de las partes que tiene que intervenir. Si un director general de una institución, con el hecho de autorizar una situación, alterar la verdadera de lo que no consta en los registros de su institución, pues está cometiendo una falsedad ideológica porque está haciendo insertar un dato que no es verdadero. Entonces aquí la identificación es que el dato que se inserta no es verdadero, es falso. Ante ello, pues creo que podemos hacer una referencia a los demás tipos penales que se refieren a la fe pública, como la falsificación de documentos, que también tiene de alguna manera las falsificaciones que se refieren a los dos artículos anteriores que hemos visto, la equiparación de documentos, el uso de documentos falsificados, la falsedad, que todos tienen sus características especiales, que solamente con leerlos ustedes se pueden dar cuenta cuál es efectivamente la característica especial que tiene cada uno de ellos. Y así sucesivamente con los demás. En el tema de los timbres fiscales, ustedes saben que hay una gran cantidad de personas que se dedican a falsificar un montón de cosas. Hay gente experta para falsificar, le crean visas. En una ocasión, pues, ahí por la Sexta Avenida y 17, 18 calles, se encontró un lugar donde había de todo. Usted quería un pasaporte de Brasil, ahí se lo hacían. Usted quería un pasaporte de Canadá, ahí se lo hacían. Usted quería una cédula de vecindad, ahí se lo hacían. Usted quería un DPI, ahí se lo hacían. Usted quería de todo lo que usted quisiera. Hay personas que con la famosa impresora colores, que con las elaboraciones de sellos de seguridad o sellos de agua falsifican cualquier documento, lo hay. Hay que tener mucho cuidado en recibir esa clase de documentos en algún momento y usarlos, aunque uno no haya participado, porque hay un delito que se llama uso de documentos falsificados. Se dice, quien sin haber intervenido en la falsificación, no tuvieron nada que ver, hicieron uso del documento falsificado, a sabiendas que el documento era falso. Entonces, en la clase de hoy podemos decir que en este delito de uso de documentos falsificados encontramos que aunque no se haya participado ni en la falsedad ideológica ni en la falsedad material, pero solo con llevar a presentar a una institución pública o hacerlo presentar ante un policía una licencia falsa y ustedes se la presentan al policía y resulta siendo falsa, ustedes terminan siendo responsables del delito de uso de documentos falsos, si así fuera. Y esta pena de este delito corresponde a una pena igual que la que tiene la falsedad material ideológica. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de qué documentos públicos, de alguna manera, si los ciudadanos pues son estafados, son engañados, los notarios no estamos exceptos a eso. Tenemos que poner siempre la mirada en esos documentos públicos, si son realmente, si los sellos están bien estampados, si están bien colocados, si la firma es la que corresponde o qué es lo que realmente sucede. Así es de que, por mi parte, creo que damos por finalizada la clase del día de hoy. Para mí fue un gusto otra vez volver con ustedes. Les agradezco mucho a los 117 compañeros, 118 que se conectaron hoy. Recuerden, el examen de nosotros es el jueves. Y concluimos con nuestro curso en este semestre del segundo año del año 2021 con el curso de Derecho Penal. Ya solo nos falta el otro miércoles que vamos a hacer un repaso donde yo quiero que me hablen. Yo quiero que me pregunten, quiero que me digan. Dejé pendientes aquí dos temas de Homer, Neftalí López Ramírez, donde se establece la firma como identificación personal, pues en el documento que acredita el DPI, el documento de identificación personal, y en los registros del RENAP. Ellos son los que extienden la certificación para futuro. Ahí hay un historial completo. LIC, donde puede dar un contenido del examen, puede dar el contenido del examen final, entra todo.
entra todo lo que hemos visto. Puede entrar desde lo que vimos inicialmente, se recuerda de la introducción de la teoría del delito hasta los últimos tipos penales que vimos. Puede dar un contenido del examen final. Pues el contenido entra todo. De este curso de la fe pública, vamos a hacer un par de preguntas. Estamos sobre 40 puntos, me parece, ¿verdad? Entonces, ustedes van a tener oportunidad ahí bastante. En este examen final, pues ya no hay trabajos. Les agradezco mucho a todos los que participaron en el trabajo de la pena de muerte. Están excelentes los trabajos. Hoy superaron más que la otra vez. Hubieron algunas cositas ahí que no se tocaron, pero en este tema de la pena de muerte todos trabajaron bien. Así es que los felicito. Todos creo que tienen la nota que habíamos ponderado al trabajo. Espero que hayan aprendido el tema de la pena de muerte. Eso es no para su estudio, es para su haber profesional. Así es que les agradezco mucho. Los dejo porque ya me están pisando los talones el catedrático que viene con ustedes después, porque creo que van a recibir clases, ¿verdad? Así es de que feliz noche y estoy para servirles. Cualquier cosa, si tienen dudas, si quieren comentar o quieren que de alguna manera tal vez, pues, ya no da tiempo porque pensaba darles un refuerzo adicional de los tipos penales que habíamos visto, pero espero que de alguna manera ustedes les hayan agarrado el chivo a cómo descifrar un tipo penal, cómo descomponerlo, cómo armarlo y cómo determinar sus características para que pueda ser interpretado de la mejor forma para aplicarse a un caso concreto. Así es de que buenas noches y nos vemos el miércoles a las 5. ¿Estamos? Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Licenciado, feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego, Feliz muchas noche, gracias. Alex, bendiciones. Muy Buenas amable, tardes, Alex. gracias. Muchas gracias. Aquí en la otra página están los demás, ¿ves? Ok. Les agradezco mucho y feliz noche.